Corea del Sur es ese país que aparece en tu feed como si fuera un tráiler del futuro. Pantallas por todas partes, internet rapidísimo, trenes que parecen de ciencia ficción, una cultura pop que conquistó el planeta y una disciplina que desde afuera suena casi sobrenatural. Pero hoy no vengo a decirte Corea es perfecta. Tampoco vengo a decirte Corea es un horror. Vengo a explicarte algo más raro. Porque hay un día al año en Corea del Sur en el que el país entero hace una cosa que parece inventada. Un día al año, Corea del Sur literalmente le baja el volumen al cielo. Imagínate esta escena. Es mediodía. En las calles, el tráfico empieza a comportarse raro, como si alguien hubiera puesto el modo silencioso. No hay conciertos, no hay obras haciendo ruido. La policía aparece por todas partes, pero no por un disturbio, sino para que jóvenes lleguen a un salón a tiempo. Y entonces llega el momento, un momento cronometrado. Durante una edición reciente del Examen Nacional de Entrada a la Universidad, el CESAT, el gobierno anunció que iba a controlar todos los despegues y aterrizajes del país por 35 minutos, de 1:05 a 1:40 de la tarde. Todo para que, durante la prueba auditiva de inglés, no hubiera ruido que distrajera a los estudiantes. Piénsalo un segundo. Un país entero diciendo, ahora, silencio. Y no es solo una exageración para el titular. Ese mismo día también se ajustan horarios, se mueve tráfico, se retrasa la rutina de oficinas y hasta hay historias de patrullas escoltando estudiantes para que no lleguen tarde. Porque si llegas tarde, no pierdes un examen. Sientes que pierdes un año de vida. 그게 계속 똑같은 일상이 반복되니까 너무 힘들고 지치는 것 같아요. 진짜 지칠 때도 엄청 많고 울고 싶을 때도 엄청 많고 다 그만두고 싶을 때도 있는데. Y ahí es donde esto se pone interesante, porque la pregunta no es solo por qué Corea se toma tan en serio una prueba. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué clase de sociedad organiza un país entero alrededor de un examen? Y la respuesta no es porque estudian mucho. La respuesta es que ese examen es solo la puerta de entrada a algo mucho más grande. Una forma de vivir donde todo se siente como competencia. Competencia por entrar a la universidad correcta. Competencia por conseguir el trabajo correcto. Competencia por verte bien, rendir bien, parecer exitoso y no quedarte atrás. O sea, no estamos hablando solo de un examen. Estamos hablando de una sociedad donde mucha gente siente que, si baja el ritmo aunque sea un poco, alguien más la pasa por encima. Y eso es justo lo que vamos a entender hoy. ¿Cómo funciona esa presión? ¿Quién la alimenta? ¿Y por qué Corea del Sur, que desde afuera parece el futuro? Para mucha gente por dentro se siente como una carrera que nunca termina. Y para entender por qué Corea funciona así, hay que mirar el primer engranaje de esa máquina. Ahora sí, el embudo. Para muchas familias, el CSAT no decide una universidad. Decide si tu vida se siente en el carril bueno o en el carril cuesta arriba. Eso es un embudo. Muchísima gente compitiendo por pocos lugares top. Y cuando el futuro se siente como un embudo, aparece algo inevitable. Gente pagando por ventaja. En Corea, esa ventaja tiene un nombre: Hagwons. Los Hagwons son academias privadas y no son un profe extra, son un segundo turno, otra vida después del colegio. El tamaño de esa industria se ve en un dato oficial. En 2024, el gasto total en educación privada de estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato fue de 29,2 trillones de won. Y el mismo reporte dice que el 80% de estudiantes participa, 8 de cada 10. No es un extra para algunos, es algo casi normal. ¿Y qué pasa cuando esto se vuelve normal? Pasa que el mínimo sube, el colegio deja de sentirse suficiente, el descanso se vuelve sospechoso, y estudiar deja de ser una etapa y empieza a sentirse como un modo de vida. Ahora yo sé que un número tan grande suena abstracto, así que te lo traduzco a una sensación. Cuando 8 de cada 10 estudiantes hacen educación privada, lo que ocurre es que alguien que no lo haga siente que se está quedando atrás. Y eso cambia todo. Imagínate ser estudiante allá. No necesito que me creas al detalle, solo imagina la idea. Clases en la mañana, tareas, traslado. Y luego otra tanda de estudio cuando ya está oscuro. No porque la gente sea loca, sino porque se instala un pensamiento bien simple y bien peligroso. Si yo descanso, alguien más me pasa. Ese pensamiento es gasolina infinita.
Y aquí hay otra parte interesante. El Estado ha intentado frenarlo con reglas. En Seúl existe un límite horario para hagwons, un toque de queda que busca que las academias cierren a las 10 de la noche. En teoría, el Estado dice hasta aquí, pero en la práctica, el sistema empuja tanto que aparecen rendijas. Prensa local ha reportado un aumento en violaciones por enseñanza nocturna. Eso es clave. Cuando la presión se vuelve norma, incluso las reglas se vuelven negociables. Entonces el primer engranaje no es solo Corea estudia duro, es Corea convirtió el estudio en mercado. Y ese mercado existe porque el premio se siente gigante. Y aquí te dejo un gancho para el siguiente engranaje. Si esto es tan duro, ¿por qué tanta gente siente que no puede bajarse de la carrera? Porque muchos sienten que bajarse es renunciar al premio. Y ese premio está conectado con el segundo engranaje. Ahora sí, los gigantes. Desde afuera, Corea parece un país de marcas. Samsung, Hyundai, LG. Suenan a celulares, carros, pantallas. Dentro de Corea, esos nombres son otra cosa. Son chaebols, grupos gigantes controlados por familias, con empresas por todas partes. No es solo una empresa. Es un sistema de empresas bajo el mismo paraguas. Tecnología, construcción, finanzas, químicos, retail, lo que se te ocurra. Y aquí te tiro un dato, pero uno solo porque este vale por 10. Según cifras divulgadas por Yonhap citando datos de la Autoridad de Competencia, las ventas combinadas de 4 conglomerados, Samsung, SK, Hyundai Motor y LG, equivalieron al 40,8% del tamaño de la economía, PIB nominal, en 2023. Ventas no es lo mismo que PIB. No es la mitad de toda la riqueza, pero sí es una forma muy clara de ver una cosa. La escala de esos grupos es enorme. Y el país depende mucho de ellos. Y para que esto no suene a opinión, hay otra fuente pesada que va en la misma línea. La OCDE ha señalado que estos grandes grupos siguen dominando, especialmente en exportaciones, y que la concentración de poder económico trae problemas y riesgos. Entonces, ¿cómo se siente esto en la calle? Se siente como que el sueño se vuelve específico. No es quiero un buen trabajo, es quiero entrar a uno de esos mundos. Y cuando el sueño se vuelve un mundo cerrado, la entrada se vuelve obsesión. Aquí te cuento una historia que se volvió famosa porque parece chiste. Pero pasó. En 2014, una ejecutiva de Korean Air hizo que un avión regresara a la puerta antes de despegar porque no le sirvieron unas nueces como ella quería. El escándalo fue tan grande que se volvió símbolo de abusos de poder. En Corea existe incluso una palabra para ese tipo de abuso desde arriba: gapil. Y medios coreanos han explicado el término justamente con ejemplos como este. La idea de que quien tiene poder se siente con derecho a humillar o exigir lo que sea. ¿Y por qué te cuento esto acá? Porque explica el subtexto del embudo educativo. No es solo plata, es jerarquía, es pertenecer, es vivir del lado correcto de la puerta. Y aquí viene lo más peligroso. Cuando la puerta social se siente así de pesada, la gente no solo compite por vivir bien, compite por validación, por demostrar que vale. Y ahí entra el tercer engranaje, el que se mete bajo la piel. Ahora sí, el espejo. Corea es uno de los países más conectados del mundo. A inicios de 2024, casi todo el país tenía internet, alrededor del 97%. Pero lo importante no es tener internet, es vivir dentro de apps. Por ejemplo, una encuesta citada por Yonhap reportó que el 98,9% de adultos usa KakaoTalk. Es prácticamente universal. Entonces tu vida está ahí. Amigos, grupos, familia, trabajo. Y también tus comparaciones. Y esto lo voy a explicar con una idea sin palabras raras. La comparación social es cuando tu cerebro mide tu vida mirando a otros. Eso puede motivar, pero también puede aplastar. Un estudio en Frontiers encontró que parte del efecto negativo de redes viene de comparaciones hacia arriba, compararte con gente que percibes como superior. Y para no exagerar, aquí va lo honesto. Una revisión enorme publicada en JAMA Pediatrics revisó 143 estudios con más de 1 millón de adolescentes y encontró una relación positiva, pequeña pero real, entre uso de redes y síntomas como ansiedad o depresión. Pequeña en promedio, sí, pero en un contexto donde ya vives con presión constante, la comparación funciona como amplificador, como si tu vida ya estuviera con el volumen alto y la pantalla le subiera más. Y ahora suma otra capa, la imagen. En Corea existe lookism,
discriminación por apariencia. Y no es solo una palabra cool. Hay investigaciones con datos nacionales que encuentran asociación entre reportar discriminación por apariencia y peor salud percibida. Entonces el cuadro queda así. Estudias como si fuera una carrera. Compites por entrar a estructuras gigantes. Y además te miras vivir todo el día en un espejo digital donde siempre hay alguien mejor. Ahora sí, el costo. Primero, el cuerpo, el sueño. Un informe del National Youth Policy Institute, citado por The Korea Times, encontró que 46,7% de estudiantes de secundaria dormía menos de 6 horas al día. Y para contrastar, la Academia Americana de Medicina del Sueño recomienda 8 a 10 horas para adolescentes, casi la mitad viviendo con sueño crónico. Segundo, la mente. Statistics Korea reportó una tasa de suicidio de 25,2 por cada 100,000 personas en 2022 y señaló que Corea ha tenido la tasa más alta entre países de la OCDE. No lo digo para hacer morbo ni para convertirlo en espectáculo. Lo digo porque es un termómetro. Cuando una sociedad aprieta demasiado, algo se rompe en silencio. El futuro, la natalidad. En 2024, la tasa de fertilidad subió a 0,75 por primera vez en 9 años, y los nacimientos subieron a 238,300. Es una pequeña subida, pero el número sigue siendo bajísimo. Y el vínculo con todo lo anterior es directo. Si tu vida ya es una carrera contra el tiempo, si el dinero se va en educación paralela, si el estatus se mide, tener hijos se siente como otro KPI, otro indicador que te pregunta, ¿lo puedes sostener? Y aquí cierro el círculo con una imagen que es casi símbolo del país. En Seúl hay un puente con una vista hermosa sobre el río Han, Mapo Bridge. También es un lugar con una reputación complicada. En 2012, la ciudad lanzó el proyecto Bridge of Life en ese puente para prevenir suicidios usando mensajes y elementos interactivos. Con el tiempo, Seúl reforzó medidas más directas, barandas más altas, teléfonos de ayuda y también sistemas de CSETV con inteligencia artificial para detectar situaciones de riesgo. La lección es dura y simple. Hay problemas humanos que no se arreglan solo con frases bonitas, se arreglan con apoyo real, con comunidad y sí, a veces con barreras físicas que te compran segundos para pensar. Y hay otra lección. Cuidado con las historias virales. Un análisis de Anilab explica que muchas narrativas sobre Mapo Bridge mezclan reportes, intentos, rescates y muertes como si fueran lo mismo. Y no lo son. La historia es más complicada. Y eso importa porque tu opinión cambia dependiendo de qué estés midiendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Corea del Sur? Corea parece otro mundo porque llevó al extremo algo que muchos países empiezan a sentir. La vida como KPI. KPI es un indicador de rendimiento, lo que una empresa mide para saber si vas bien. El problema es cuando esa lógica se mete en la vida, cuando tu valor se vuelve ranking. Y si un país puede callar el cielo por un examen, la pregunta no es si Corea está loca. La pregunta es, ¿qué partes de esa vida KPI ya estamos normalizando nosotros? Si quieres, deja en comentarios cuál es el KPI que más te persigue. Notas, trabajo, plata, cuerpo, seguidores. Y si este tema te tocó, hablar con alguien de confianza puede ser el primer paso.